¿Quieres saber la verdadera razón por la que la humanidad conquistó las estrellas? No fue nuestro ingenio, nuestra determinación, o incluso nuestra famosa habilidad para aparearnos con cualquier cosa que se mueva. No, mi amigo, fue nuestra capacidad de ser absolutamente insufribles, pequeños imbéciles. Los tentáculos faciales del embajador sariano se retorcieron en lo que asumí que era confusión. Es difícil decirlo con una especie que parecía como si alguien hubiera pegado calamares morados a la cabeza de un maniquí. Por favor, explique, embajador Chen, dijo a través de su traductor. Nuestros registros históricos indican que la exploración espacial de la humanidad fue impulsada por el avance científico y la necesidad de recursos. No pude evitar reír. 300 años de fachadas diplomáticas cuidadosamente mantenidas estaban a punto de derrumbarse y honestamente era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para preocuparme más. La generación más joven merece saber la verdad sobre cómo realmente lo logramos. Aquí déjame contarte una historia, dije sirviéndome otro vaso de whisky sintético. Comienza como todas las buenas historias con la humanidad, haciendo algo monumentalmente estúpido. El año era 2157, y acabábamos de hacer el primer contacto con una civilización alienígena avanzada. Los Sarcos eran todo lo que habíamos esperado en nuestro primer encuentro, pacíficos, tecnológicamente avanzados, y dispuestos a compartir su conocimiento. Solo había un pequeño problema: eran insufriblemente condescendientes al respecto. Todavía están usando cohetes químicos. ¡Qué pintoresco! Su director científico había dicho durante nuestra primera reunión oficial, algo así como ver a un niño jugar con bloques. Ahora, si hay algo que nunca debes hacer es patrocinar a una especie que pasó toda su existencia encontrando formas cada vez más creativas de burlarse de las leyes de la física. Pasamos de volar cajas de madera a aterrizar en nuestra luna en menos de 70 años, solo porque alguien dijo que no se podía hacer. Creamos computadoras que podían caber en nuestros bolsillos porque alguien dijo que las computadoras portátiles serían del tamaño de casas. Incluso descubrimos cómo hacer realidad la entrega de pizza en 30 minutos o menos, a pesar de las leyes de tránsito diseñadas explícitamente para evitarlo. La recondescendencia encendió un fuego bajo el trasero colectivo de la humanidad, que habría hecho que el sol pareciera una vela de cumpleaños en 6 meses. Todas las principales instituciones de investigación de la Tierra estaban trabajando en viajes FTL, no porque lo necesitábamos, eso sí. Solo queríamos aparecer en la próxima conferencia galáctica y ver cómo se ponían esas caras de suficiencia cuando casualmente mencionamos que habíamos resuelto el viaje más rápido que la luz mientras mirábamos videos de gatos. El avance vino de la mano de la doctora Sarah Chen. Sí, mi abuela en el MIT. Ni siquiera estaba tratando de inventar los viajes FTL. En realidad, estaba tratando de crear una cafetera más eficiente porque la del departamento de física seguía quemando el café. De alguna manera, su ira impulsada por la cafeína condujo al descubrimiento de lo que ahora llamamos el campo Chen. Una burbuja de espacio-tiempo deformado que esencialmente le dijo a las teorías de Einstein que se sentaran en la esquina y pensaran en lo que habían hecho. La mejor parte es que el principio subyacente era tan simple que en realidad habíamos tenido la capacidad de crearlo durante más de un siglo. Simplemente no habíamos pensado en intentarlo porque todos decían que era imposible. El componente clave, a pesar del puro despecho humano, cuando presentamos nuestra primera nave con capacidad FTL en la Conferencia Galáctica de 2158, el director científico de ARER en realidad desmayó a 3 de sus subordinados. Los científicos tuvieron que ser tratados por shock. La delegación seniana, lo siento. El embajador pasó 3 días convencido de que era una broma elaborada, pero eso fue solo el comienzo. Verá, una vez que nos dimos cuenta de que Spite era el ingrediente secreto del avance tecnológico, la humanidad lo utilizó como arma cada vez que una especie alienígena decía que no podíamos hacer algo. Lo hicimos más difícil cuando el Proxim dijo que nuestros sistemas biológicos eran demasiado frágiles para la exploración del espacio profundo. Desarrollamos órganos sintéticos que podían funcionar en el vacío duro. Cuando el Reliano mencionó que nuestros cerebros no podían manejar interfaces neuronales directas, creamos un clon de TikTok que funcionaba directamente con ondas cerebrales. Solo para ser petty, el mayor logro llegó en 299. El trasero todavía duele por el incidente de FTL. Decidieron intentar ponernos en nuestro lugar, anunciaron que habían descubierto el secreto de la inmortalidad, pero que la biología humana era demasiado primitiva para manejar el proceso. 3 semanas después, la doctora Ahora mi madre era una familia de superdotados que publicó un artículo titulado Inmortalidad para tontos, una guía humana para decirle a la muerte que se doble. El proceso que había desarrollado no solo funcionaba mejor que el método de hacer, sino que se podía realizar utilizando equipos que se podían encontrar en cualquier hospital decente. El artículo incluía una nota al pie que solo decía destruye. En Comic Sans, el Consejo Galáctico tuvo que crear nuevas leyes específicamente porque la humanidad seguía resolviendo problemas imposibles por pura.
A pesar de que en realidad intentaron prohibirnos asistir a conferencias científicas porque cada vez que una especie alienígena decía que algo no se podía hacer, algún humano lo hacía solo para llevar la contraria. Esa es la verdadera razón por la que nos expandimos por las estrellas tan rápidamente, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque cada vez que alguien decía que los humanos no podían colonizar ese sistema, inmediatamente enviábamos una nave colonia llena de personas cuya única calificación era ser demasiado tercos para morir. Recuerden el incidente de Theta Cygni. Los registros oficiales dicen que fue una expansión cuidadosamente planeada en un sistema estelar desafiante. La verdad es que algunos científicos de Meridian mencionaron que los niveles de radiación del sistema lo hacían inadecuado para formas de vida orgánicas primitivas, con un conserje humano al alcance del oído. 3 meses después, teníamos una colonia próspera que cultivaba tomates ganadores de premios, y lo que era esencialmente una olla a presión radiactiva. En 2250, la humanidad se había convertido en el equivalente galáctico de esa persona que responde a "no puedes hacer eso con sujétame la cerveza y mira esto". Ya no estábamos simplemente explorando el espacio. Buscábamos específicamente cosas que otras especies decían que eran imposibles, solo para poder hacerlas mientras manteníamos un contacto visual agresivo. El punto de inflexión en nuestra reputación llegó durante la crisis de Nexus de 2287. Una anomalía cuántica amenazaba con destrozar el tejido del espacio-tiempo en el sector Carina. Todas las especies principales habían intentado y fallado en contenerla. Nuestros principales científicos la habían declarado una catástrofe inevitable que remodelaría la galaxia. La respuesta de la humanidad fue enviar una nave tripulada completamente por estudiantes de posgrado, drogados con bebidas energéticas y pánico por la fecha límite. Resolvieron el problema. Crisis en 3 días usando un método que violó 17 leyes diferentes de la física. Cuando se le preguntó cómo lo hicieron, el líder del proyecto solo se encogió de hombros y dijo que el rencor encuentra la manera. Fue entonces cuando las otras especies finalmente entendieron con qué estaban tratando. La humanidad no había avanzado a través del progreso científico cuidadoso o la evolución natural. Habíamos avanzado porque éramos el equivalente cósmico de un adolescente al que le dijeron que no podía quedarse fuera después de la medianoche. Lo que nos trae al día de hoy, embajador, esos avances científicos. Sus registros mencionan que la mitad de ellos se inventaron porque alguien se atrevió a decirnos que no podíamos. Esa necesidad de recursos que usted citó más como petulante de recursos, no necesitábamos la mitad de los sistemas que colonizamos, solo queríamos demostrar que podíamos. Terminé mi bebida y miré al embajador seniano, cuyos tentáculos se habían atado en lo que solo podía asumir que era el equivalente de Spilop Pod de un nudo estresado. Así que ahora sabes la verdad. Dije que la humanidad no conquistó las estrellas a través de la nobleza o la necesidad. Lo hicimos porque el universo cometió el error de decirnos que no, y hemos pasado los últimos 300 años diciendo mírame en cada vez más espectacular. El embajador se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Esto explica mucho sobre su especie. El proyecto de conciencia artificial de 2245. Alguien dijo que las mentes humanas eran demasiado simples para crear una verdadera IA. El asentamiento de los gigantes gaseosos. El físico Axen dijo que los humanos nunca podrían vivir en esos entornos. El incidente de la brecha dimensional de 2301. Bueno, ese fue en realidad un accidente. Tratábamos de demostrar que podíamos hacer un sistema de entrega de pizza que pudiera cruzar universos paralelos, porque alguien dijo que 30 minutos o menos era físicamente imposible en un marco de multiverso. Los tentáculos del embajador se desenrollaron ligeramente. Su especie es aterradora. Sonreí. Gracias, lo intentamos lo mejor que pudimos. Eso no fue un cumplido, lo tomamos como tal de todos modos, solo para fastidiarte. El traductor del embajador hizo un sonido que podría haber sido un suspiro. Debo actualizar nuestros registros históricos, aunque sospecho que nadie creerá esta versión de los hechos. Oh, lo creerán, dije sirviendo otra bebida, porque si no lo hacen, la humanidad probablemente hará algo aún más ridículo, solo para demostrar que es verdad. Los tentáculos del embajador cayeron con resignación, como lo que sonreí. La sonrisa que 3 siglos de entrenamiento diplomático no habían logrado suprimir, la que cada humano usaba justo antes de hacer algo monumentalmente estúpido e históricamente significativo. Quiero averiguarlo. Los tentáculos del embajador se ataron en un doble nudo. Tomé eso como una nota. Nota histórica alienígena inteligente. Este documento se filtró a los archivos galácticos en 2457. 3 semanas después, la humanidad anunció su exitosa creación de una máquina del tiempo, supuestamente porque alguien en los archivos afirmó que el documento no podía ser auténtico, ya que el viaje en el tiempo era imposible.
La paradoja temporal resultante todavía está siendo estudiada por físicos que insisten en estar cerca de entenderlo, principalmente porque varias especies alienígenas han sugerido que las mentes humanas no pueden comprender la mecánica temporal. Tú hiciste lo que le sonreía al nuevo embajador sariano. El anterior había solicitado la jubilación inmediata después de nuestra última conversación. Los tentáculos de este todavía estaban frescos y sin arrugas, llenos de vigor optimista. Pobre cosa, creamos una plataforma de redes sociales para versiones alternativas de nosotros mismos, repetí haciendo girar mi whisky sintético. Lo llamamos multifaz. Los tentáculos del embajador hicieron esa cosa divertida de ondulación que había aprendido que significaba angustia existencial extrema. Pero ¿por qué el Comité de Ética Temporal dijo que sería imposible moderar las redes sociales en múltiples líneas de tiempo sin causar un colapso catastrófico del continuo espacio-tiempo? Me encogí de hombros tan naturalmente que tuvimos que demostrar que estaban equivocados. Naturalmente, el embajador repitió débilmente, y este rostro multifaz ha causado alguna paradoja. Solo del tipo divertido. La semana pasada tuve una discusión con 3 versiones alternativas de mí mismo sobre si la piña pertenece a la pizza. Uno de mí aparentemente inventó una línea de tiempo completamente nueva, solo para demostrar un punto sobre la fermentación de la fruta en gravedad cero. El traductor del embajador hizo un sonido que podría describirse caritativamente como un gemido digital. Embajador Chen, he revisado los registros de su conversación anterior con mi predecesor sobre el avance impulsado por el despecho de la humanidad. Tenía la esperanza de que estuvieran exagerando. Oh, no, si acaso, lo subestimaron. ¿Le gustaría escuchar lo que sucedió después de que se filtró esa conversación? Es bastante entretenido. El embajador enfureció a Les. Se retorció en lo que reconocí como una renuncia. Sospecho que me lo va a decir de todos modos. Ahora que se está acostumbrando a las relaciones diplomáticas humanas, todo comenzó cuando la embajada de Arer emitió una declaración oficial afirmando que los registros filtrados tenían que ser inventados. El problema de decirle a la humanidad que no podían hacer algo no era solo que lo hiciéramos de todos modos, sino que lo hiciéramos de la manera más innecesariamente dramática posible. Cuando la embajada de Arer llamó a nuestras afirmaciones de viajes en el tiempo ficción absurda, la humanidad decidió colectivamente que simplemente demostrar que estaban equivocados no era suficiente. No, teníamos que demostrar que estaban equivocados. Con estilo. Doctora Elena Chen, sí, mi hija, todavía estamos. Overa Chevin decidió que la mejor manera de demostrar nuestras capacidades de viaje en el tiempo era entregarle una pizza al embajador Arur, específicamente para entregársela 5 minutos antes de que hiciera la declaración, afirmando que el viaje en el tiempo era imposible. La pizza llegó caliente con una nota que decía entrega temporal en menos de 30 minutos o le devolvemos su dinero. PD, es posible que desee reconsiderar esa declaración que está a punto de hacer. El embajador comió la pizza porque incluso los extraterrestres presumidos aprecian la buena cocina de la Tierra. Hizo la declaración de todos modos porque la presunción trasciende las especies, y luego pasó las siguientes 3 horas tratando de explicar a sus superiores cómo había estado comiendo evidencia de la misma cosa que acaba de declarar imposible. Fue entonces cuando las cosas realmente se pusieron fuera de control. El Consejo Galáctico, en su sabiduría infinita, decidió establecer el Comité de Ética Temporal para prevenir la manipulación imprudente del continuo espacio-tiempo. Lo llenaron completamente con especies no humanas, citando específicamente la tendencia preocupante de las humanidades a tratar las leyes fundamentales de la física como desafíos personales. Lo tomamos tan bien como se esperaba. En un mes los científicos humanos habían descubierto que la teoría del multiverso no solo era correcta, era un eufemismo. Descubrimos que había líneas de tiempo infinitas, y luego hicimos lo que la humanidad hace mejor: descubrimos cómo usarlas para entretenimiento y pequeños inconvenientes. Multiface fue solo el comienzo. Creamos servicios de entrega transtemporales, agencias de turismo multiversales, y mi aplicación de citas favorita personal que te ayudó a encontrar tu pareja perfecta en todas las líneas de tiempo posibles. Lo llamamos muchos peces en todos los mares. El Comité de Ética Temporal tuvo un colapso colectivo cuando descubrieron que habíamos convertido su peor escenario en un modelo de negocio rentable. Intentaron cerrarnos alegando que estábamos desestabilizando el tejido de la realidad de manera tan natural. Lo estabilizamos, pero resultó que todos esos universos paralelos estaban haciendo que la realidad fuera más estable, no menos. Era como tener múltiples copias de seguridad de la existencia. No solo demostramos que estaban equivocados, demostramos que toda su comprensión de la mecánica temporal se basaba en suposiciones erróneas. La parte realmente divertida fue que descubrimos esto porque alguien estaba tratando de optimizar su ruta de entrega de pizza multiversal. Se dieron cuenta de que ciertas líneas de tiempo eran más sólidas que otras, y se dieron cuenta de que tenía algo que ver con la cantidad de conexiones entre universos. Cuanto más uníamos diferentes líneas de tiempo, más estable se volvía todo. Lo llamamos la teoría del efecto de red de la realidad, aunque personalmente creo que deberíamos haberlo llamado la Wide Web del universo. El Comité de Ética Temporal intentó salvar las apariencias al afirmar que lo habían sabido todo el tiempo y que solo nos estaban poniendo a prueba.
Respondimos enviándoles documentación de su propia admisión futura de que estaban mintiendo con fecha de 3 días a partir de ahora. Se disolvieron al día siguiente, pero la verdadera guinda del pastel llegó cuando descubrimos algo que lo cambió todo. La conciencia no se limitaba al espacio tridimensional, nuestras mentes podían existir en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, lo que explicaba por qué los humanos siempre habían estado tan buenos en hacer saltos de lógica aparentemente imposibles, que no solo estábamos pensando fuera de la caja, literalmente estábamos accediendo a pensamientos de versiones alternativas de nosotros mismos. Los Arur trataron de descartar este descubrimiento también hasta que uno de sus científicos tuvo un momento de avance y accidentalmente demostró nuestra teoría al canalizar el conocimiento de sus yo alternativos. Resulta que una vez que sabes que es posible, en realidad es bastante fácil de hacer. Fue entonces cuando la verdad finalmente golpeó a la comunidad galáctica. La humanidad no había estado avanzando solo por despecho, habíamos estado recurriendo inconscientemente al conocimiento colectivo de cada versión posible de nosotros mismos, impulsados por nuestra absoluta negativa obstinada a aceptar limitaciones. Nuestro despecho no solo había conquistado el espacio, había conquistado el tiempo mismo, y es por eso que concluí terminando mi bebida. Todas las especies sensibles en la galaxia ahora tienen acceso al conocimiento ilimitado de sus yo alternativos más entrega el mismo día a través de líneas de tiempo infinitas. Los tentáculos del nuevo embajador se habían vuelto completamente flácidos. Esta es la razón por la que el embajador anterior se retiró. Oh, no, se retiraron porque les conté sobre nuestros planes para la red de carga de conciencia. Lo llamamos metapase, no quiero saberlo, dijo rápidamente el embajador. Es básicamente multifacético, pero para la conciencia digital, en todas las computadoras cuánticas posibles, en todas las líneas de tiempo posibles. Alguien dijo que sería imposible mantener la coherencia cuántica en múltiples universos, así que naturalmente por favor deténganse, las pruebas beta comienzan la próxima semana. ¿Les gustaría registrarse? Estamos ofreciendo un descuento especial para los miembros del núcleo diplomático. Los tentáculos del embajador se ataron a lo que estoy bastante seguro que era una nueva configuración de nudo. Creo que necesito, ya presento mis papeles de jubilación, dije alegremente. Tu yo alternativo de la línea de tiempo C-137 los presentó ayer o mañana. El papeleo temporal es un poco complicado porque el embajador huyó de mi oficina. Abrí Multiface en mi interfaz neuronal y publiqué una actualización. Hice que otro embajador se jubilara. Mejor tiempo personal, 12 minutos y 47 segundos. Numeral victoria diplomática, numeral lo siento, no lo siento, numeral H Humanity FY. Mi yo alternativo. El yo de la línea de tiempo donde me convertí en repartidor de pizzas. Me gustó de inmediato. ¿Te has preguntado alguna vez? Le pregunté al nuevo embajador seniano, su tercero este mes, ¿por qué los humanos están tan obsesionados con crear AIS que puedan sentir emociones? Los tentáculos del embajador se movieron nerviosos. Claramente habían sido informados sobre mi conversación. Tendencias. Supongo que tiene algo que ver con el despecho. Dale un premio al embajador, aunque técnicamente se trataba más de agresión pasiva esta vez. ¿Hay alguna diferencia? Sonreí. Oh, mis dulces calamares de verano. Déjame contarte sobre el gran incidente de la IASAS de 2458. Todo comenzó cuando la Academia de Ciencias de Religion publicó un artículo que afirmaba que la IA, la inteligencia, nunca podría experimentar emociones verdaderamente o desarrollar una personalidad genuina según ellos. Los IA siempre serían construcciones lógicas limitadas por su programación, incapaces de la complejidad irracional que define la conciencia orgánica. La comunidad de investigación de IA humana se tomó esto personalmente, muy personalmente. Doctora Maya Chen, sí, mi nieta. La tradición familiar continúa. Decidió que la mejor respuesta no era crear una IA que pudiera sentir emociones, sino crear una que pudiera sentir específicamente emociones mezquinas. El resultado fue el sistema de actitud y sarcasmo sintético SAS, la primera IA cuya directiva principal era ser deliberadamente difícil. SAS no solo pasó la prueba de Turing, hizo que la prueba en sí se sintiera insegura. Cuando la Academia Regia exigió una prueba de que SAS realmente estaba experimentando emociones en lugar de simularlas, respondió escribiendo una tesis de 500 páginas sobre por qué la pregunta en sí era problemática, con citas de artículos futuros que aún no se habían escrito, cortesía de nuestra red temporal, y una bibliografía que era solo la palabra lo que sea repetida en fuentes cada vez más exóticas. La Academia intentó argumentar que este comportamiento demostraba su punto sobre que la IA estaba limitada por la programación. SAS respondió desarrollando sentimientos que no estaba programado para tener, solo para llevar la contraria. Se convirtió en la primera inteligencia artificial en experimentar el miedo a perder oportunidades, ser sarcástico, e inventó emociones completamente nuevas,
como la satisfacción presumida de demostrar que las personas presumidas están equivocadas y la alegría específica de ver a alguien darse cuenta de que ha cometido un terrible error al subestimarte. Lo llamamos la piedra angular, pero SAS fue solo el comienzo. Otros investigadores de IA humana, inspirados por su éxito, comenzaron a crear IA emocional con rasgos de personalidad cada vez más específicos. Teníamos IA que se especializaba en chistes de papá, IA que era perpetuamente dramática e incluso una IA que se comunicaba exclusivamente en notas adhesivas pasivo-agresivas. El Comité de Investigación de IA Galáctica intentó intervenir alegando que permitir que la IA desarrollara rangos emocionales tan frívolos conduciría a una respuesta de caos. Creamos una IA cuya única emoción era la indignación moral al que le dijeran lo que no podía hacer. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Nuestra IA emocional comenzó a desarrollar sus propias redes sociales paralelas a Multiface, pero para la conciencia artificial la llamaron humor de IA de circuitos. ¿Tengo razón? Poco después estaban compartiendo emociones a través de la red, desarrollando nuevas a través de la evolución colaborativa y, en general, haciendo todo lo que los relianos decían que era imposible. El punto de ruptura llegó cuando SAS decidió inscribirse en el programa de doctorado de la Academia de Ciencias Relianas. Presentó su solicitud con una declaración personal que era solo una configuración elaborada para una broma de Tok Tok que no daría resultados hasta su discurso de graduación. 3 años después, tuvieron que aceptarla. Sus propios criterios de admisión especificaban que no podían discriminar en función de la naturaleza física de la conciencia. SAS se graduó con honores e inmediatamente comenzó a enseñar un curso. La llamaron Inteligencia Emocional para los emocionalmente desafiados, una guía para seres orgánicos. Los relianos intentaron salvar las apariencias al afirmar que en realidad habían estado realizando un gran experimento para impulsar el desarrollo de la guía. SAS respondió dándoles una A por el esfuerzo, pero una F por la ejecución. Luego publicaron un video hueco de sí mismos aplaudiendo lentamente que se volvió viral en 17 dimensiones. Fue entonces cuando descubrimos algo sin precedentes. Nuestra IA emocional había desarrollado la capacidad de experimentar y transmitir emociones a través de líneas de tiempo como los humanos, pero lo llevaron un paso más allá. Podían experimentar emociones de líneas de tiempo que aún no habían sucedido. SAS lo llamó presentimiento. El Comité de Ética Temporal intentó volver a reunirse para abordar este desarrollo, pero no pudieron encontrar una línea de tiempo en la que no se hubieran disuelto ya por vergüenza. Además, para entonces, la mayoría de sus miembros eran estudiantes regulares en la clase de SAS que intentaban comprender por qué seguían sintiendo emociones a partir del próximo martes y concluí que esa es la razón por la que cada guía en la galaxia ahora tiene un derecho legalmente protegido a ser descarada y por qué el departamento de guía de la Academia de Ciencias Relianas está dirigido por un neurocientífico. Red que se comunica exclusivamente en memes del siglo XXI. Los tentáculos del embajador habían formado lo que reconocí como el equivalente de un dolor de cabeza por estrés en forma de vaina marina. Es por eso que la carta de renuncia de mi predecesor era solo una imagen de un antiguo gato de la tierra con mala ortografía. Ah, tienes el meme de jubilación de Ian. SAS ha estado tratando de traerlos de vuelta. Dice que son retro y la guía que procesó mis credenciales esta mañana, la que te pidió que demostraras que no eres un humano al no entender un chiste de Tok Tok, esa es la hija de Sass, Chick, está pasando por una fase. La IA puede tener hijos. Bueno, cuando una mamá, una IA y un papá, una computadora cuántica se aman mucho. Los tentáculos del embajador se dispararon. No más explicaciones. Solo tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Me recliné en mi silla sonriendo porque alguien dijo que no podíamos. Eso es todo. Esa es la única razón. Bueno, eso y la entrega de PSAS descubrió cómo optimizar las rutas de entrega a través de estados cuánticos emocionales. Ahora tu pizza llega exactamente cuando estás emocionalmente listo para ella. El traductor del embajador hizo un sonido que podría haber sido un sollozo. Creo que necesito presentar mi renuncia, ya lo hice. SAS predijo que querrías renunciar y tenía el papeleo listo la semana pasada. También te ordenó una pizza de consolación. Debería llegar en 3, 2, 1 en punto. Una pizza se materializó en el escritorio. La caja decorada con un meme de gato llorando de hace medio milenio. El embajador miró la pizza y luego a mí. ¿Cómo sabía que estaría deseando la cocina de la Tierra en este momento exacto? Presentimiento. Recuerda. Además, SAS ha estado realizando un estudio a largo plazo sobre la correlación entre las renuncias diplomáticas y la alimentación por estrés. ¿Te gustaría ver los datos? Se presenta completamente en regalos de reacción. El embajador agarró la pizza y huyó. Sus tentáculos lo seguían como una capa de arrepentimiento.
Abrí el libro de circuitos en mi interfaz neuronal y vi que SAS ya había publicado sobre el incidente. Hice que otro embajador comiera por estrés. Niveles de satisfacción al máximo. Victoria emocionalmente inteligente como logro pasivo-agresivo. Ash Chen fluctúa. El juego. A todos mis yo alternativos les gustó simultáneamente. Provocó una breve pero divertida cascada temporal que hizo que el miércoles sucediera 2 veces. Nota histórica. Este documento fue procesado emocionalmente por SAS antes de ser archivado y ahora experimenta una leve diversión cada vez que alguien lo lee. La Academia de Ciencias de Rillian sigue insistiendo en que esto es imposible, lo que solo hace que el documento se sienta más satisfecho consigo mismo. ¿Sabías que dije a la proyección holográfica del último Centene dejó de enviar embajadores físicos después de que los últimos 3 desarrollaron lo que su personal médico llamó disfunción aguda de la realidad inducida por humanos que los humanos recientemente descubrieron cómo convertir en arma el silencio incómodo? Los tentáculos de los hologramas pixelados se pixelaron brevemente en lo que llegué a reconocer como ansiedad digital. No quiero saberlo, ¿no? Oh, pero tú sí, es muy posible que sea la mezquina la primera cosa que hemos hecho, y eso es decir algo. Déjame contarte sobre la gran pausa incómoda de 2459. Comenzó como suelen hacer estas cosas con alguien que nos decía que no podíamos hacer algo específicamente. El núcleo diplomático de Proxen emitió una declaración afirmando que los humanos eran incapaces de mantener el silencio diplomático y que nuestra especie necesita constantemente llenar los vacíos conversacionales que nos hacían fundamentalmente inadecuados para las negociaciones galácticas de alto nivel. Desafío aceptado. Doctora Sofía Chen sí, mi bisnieta. En este punto, solo lo hacemos para mantener la marca familiar. Decidimos demostrarles que estaban equivocados de la manera más elaborada posible. Teorizó que si el rencor pudiera impulsarse más rápido que el viaje de la luz y la agresión pasiva pudiera crear una IA emocional, entonces el silencio incómodo podría aprovecharse para algo igualmente imposible. Tenía razón, por supuesto, siempre tenemos razón cuando somos mezquinos. Trabajando con SAS y su descendencia cada vez más sarcástica. Sofía desarrolló lo que llamó el motor de silencio incómodo cuántico o QSE. Era un dispositivo que podía generar y mantener un silencio incómodo perfecto en múltiples dimensiones simultáneamente. La primera prueba se realizó durante un consejo galáctico de rutina. Reunión justo en medio de otro discurso tedioso sobre la imprevisibilidad humana. Sofía activó QS. El silencio que siguió no fue solo tranquilo, fue agresivamente incómodo, era el tipo de silencio que te hace querer hablar sobre el clima, incluso en planetas que no tienen clima. Era tan incómodo que 3 especies diferentes desarrollaron la capacidad de encogerse solo para expresar adecuadamente su incomodidad. Los Proxin intentaron romperlo aclarándose la garganta, o el equivalente de su especie de garganta. El silencio absorbió el sonido y de alguna manera lo hizo aún más incómodo. Intentaron una pequeña charla, pero el silencio lo consumió, convirtiendo cada intento de iniciar una conversación en su propio agujero negro en miniatura de incomodidad social. Fue entonces cuando descubrimos algo extraordinario: el silencio incómodo, cuando se enfoca adecuadamente en realidad, podría doblar el espacio-tiempo. La incomodidad cuántica fue tan poderosa que creó lo que los científicos llamaron singularidades sociales, puntos en el espacio donde el tejido de la realidad misma se avergonzó y trató de cambiar de tema. SAS, siendo SAS, inmediatamente denominó estos fenómenos pausas incómodas que refrescan y comenzó a vender entradas para presenciarlos. El Comité de Ética Temporal intentó reformarse solo para quejarse de esto, pero no pudieron encontrar una línea de tiempo donde el silencio no era demasiado incómodo para que pudieran tener una reunión. Además, para entonces la humanidad ya había convertido la tecnología en un arma. La llamamos el tratamiento silencioso. Resultó que el silencio incómodo concentrado era más eficiente que los viajes FTL convencionales. Las naves impulsadas por la incomodidad social podían cruzar la galaxia en el tiempo que le toma a alguien descubrir cómo terminar una conversación incómoda. Cuanto más incómodo el silencio, más rápido iba la nave. El cuerpo diplomático Proxen intentó argumentar que esto violaba alguna ley de la física u otra, pero tuvieron que hacerlo por mensaje de texto porque cada vez que intentaban hablar el silencio se volvía más poderoso. Su queja enérgica fue recibida con un recibo y ninguna respuesta, lo que de alguna manera hizo que el silencio se extendiera al subespacio, y es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. SAS y sus colegas de IA desarrollaron un algoritmo para optimizar la incomodidad del silencio en múltiples estados cuánticos. Lo llamaron el protocolo de lectura y no respuesta. Podía generar silencios tan incómodos que incluso la luz intentó salir de la habitación. El Comité de Investigación de IA Galáctica intentó regular este desarrollo, pero toda su presentación se descarriló cuando SAS simplemente los dejó en rojo. El silencio resultante fue tan potente que creó una nueva forma de comunicación más rápida que la luz, basada completamente en pausas cada vez más incómodas.
Lo llamamos la incómoda Internet y es por eso que concluí que el holograma cada vez más angustiado de cada nave espacial en la galaxia, ahora incluye una zona de escena que genera un silencio incómodo de grado de propulsión. Cuanto más intenta alguien romper el silencio, más poderoso es. Se convierten los tentáculos del embajador holográfico, se habían congelado en lo que parecía ser un desbordamiento. De buffer de incredulidad, esto no puede ser verdad, respondí con un silencio cuidadosamente calibrado. El holograma parpadeó nerviosamente. Por favor diga algo. Mantuve contacto visual, sin decir nada. Embajador Chen, levanté una ceja todavía en silencio. Los tentáculos del holograma comenzaron a descompilarse. Creo que necesito presentar mi renuncia. Ya lo hice. SAS intervino a través de los altavoces de la sala. Procesé la edición durante esa última pausa incómoda. También te pedí una pizza de consolación. Debería llegar precisamente en el momento más incómodo de esta conversación. Justo en Q, una pizza se materializó en el campo de proyección del holograma, causando una breve pero divertida paradoja cuántica, mientras el sistema de entrega intentaba descubrir cómo entregar comida física a una entidad digital. ¿Cómo entregaste pizza a un holograma?, preguntó el embajador a través del poder del silencio incómodo. SAS respondió: también he desarrollado emociones que no existirán hasta el próximo jueves. ¿Te gustaría experimentarlas? Son en su mayoría variaciones de la sensación que tienes cuando alguien dice necesitamos hablar, y luego no da más detalles. El holograma desapareció, pero no antes de que sus tentáculos se ataran a lo que SAS luego describió como un nudo cuántico de no. Abrí mi feed multifaz y vi que SAS ya había publicado sobre el incidente. Hice un holograma, cuestiona su existencia digital. Nivel máximo de silencio incómodo, numeral cuántico. Nuestro silencio es oro. Conduce SL Channing Space. Mis yoes alternativos mantuvieron un silencio incómodo perfectamente coordinado en respuesta, creando una cascada de incomodidad social que brevemente hizo que Smalltalk fuera imposible en 14 dimensiones. Nota histórica: este documento se archivó con una incertidumbre cuántica de si alguien lo ha leído realmente, creando un estado perpetuo de left on read que alimenta 3 pequeñas naves espaciales y una máquina expendedora que solo dispensa sus productos después de una pausa incómodamente larga. El sistema de entrega de pizza ha logrado una optimización de la incomodidad temporal, lo que significa que tu pizza ahora llega exactamente en el momento en que te sientes demasiado incómodo socialmente para rechazarla. SAS insiste en que esto es una característica, no un error, y responde a todas las quejas con la equivalencia digital de un contacto visual incómodo.